¿Qué tal? Buenos días, estimados amigos de CADEFI. Pues una vez más tengo el gusto de compartir la mañana con ustedes y hablando de un tema, pues me resulta interesante. Siempre que hablamos, ¿no?, de algo nos resulta interesante, justo por eso precisamos para comunicarlo, pero en esta ocasión creo que bien vale la pena señalar que ha habido mejoras en algunos temas. Hay ciertas modificaciones que han pasado un tanto de largo, no han tenido la fuerza o probablemente la difusión que pensaría que esto requiere. Vamos a hablar de seguridad social y la necesidad de la universalización de esta. ¿A qué me refiero? Bueno, pues a que tendríamos que estar llevando la seguridad social como un derecho fundamental hacia, pues, incluso no hablaría de sacarlo de una laboralización, pero sí de extender los beneficios. Normalmente pensaremos que no se han tenido avances en este sentido. Hay avances importantes, hay cosas que habrá que señalar, cosas que habrá que apuntar, y en este caso creo que de forma favorable. Ya iremos platicando sobre la marcha. Mi plan para el día de hoy, si están de acuerdo, además de, por supuesto, estar atento a sus preguntas, comentarios, etcétera, sería ver esta primera parte, un tema general. A lo mejor les podría resultar un tanto teórico, ver qué es lo que se busca, de dónde venimos, cuál es la necesidad, qué es lo que se está estableciendo. En términos generales, pero pongámoslo así, los beneficios que se están generando, algunas modificaciones que a la postre van a traer facilidades, me parece que importantes, sobre todo para contadores y abogados. Creo que aquí nos encaja perfecto el tema. Incluso me atrevería a pensar que la información que vamos a ver, muy probablemente la conocen, pero nunca está de más platicar y además, pues, intercambiar algunos puntos de vista. Pero esta información creo que, adicional a que va a ser importante para nuestros clientes, para las personas que asesoramos, también es importante para nosotros, ¿no? También es importante para nosotros. De pronto el contador, el abogado, que tiene ahí un rol de liderazgo y muchas veces de administrador único o de una persona física con actividades empresariales y una nómina a su cargo, descuidamos el aspecto de seguridad social, ¿no? Descuidamos el aspecto, o en otros casos, bueno, pues nos dedicamos a generar un fondo de pensiones suficiente. Es algo complicado, pero hay temas que no sé si compartamos. Aquí me gustaría leerlos en sus comentarios, donde es muy complicado o sumamente caro poder llegar a cierto nivel de certidumbre. Pensemos en qué sucedería si nosotros, ¿no?, colegas contadores y también los compañeros abogados, si cayéramos en un grado de invalidez, ¿no?, en una incapacidad para hacer lo que hacemos. ¿Quién se haría cargo de esto? ¿Cuánto costaría un seguro de invalidez? ¿Nosotros estamos o no expuestos a un riesgo de trabajo? Pues bueno, a lo mejor no por alguna actividad que nos impongan, pero sí, por supuesto, que la actividad que desempeñamos podría, por supuesto, que traer algunas consecuencias que van desde la necesidad de tener que dejar de trabajar algunos días hasta la propia muerte. Estamos pensando en eso. Tenemos un trayecto, una ruta crítica definida. Yo les confieso que en lo personal me voy dando cuenta de algunos aspectos que se han estado descuidando, que hemos estado descuidando, y que estos programas, estas modificaciones que se están haciendo, nos van a abrir una puerta importante en donde, de manera bien económica, la verdad es que aquí yo espero que esto se convierta en ley, y más adelante les platico por qué espero que se convierta y no es ya una ley. Que hagamos uso de esto, ¿no?, que demandemos el servicio para que se quede en estos puntos. Vamos a hablar de esto, vamos a hablar de Infonavit, que les resultaría muy extraño que estemos en un proceso en el que muy probablemente estemos, no muy probablemente, más bien esa es la intención, estemos extendiendo el beneficio de un crédito Infonavit, y que además créditos mejorados para la mayoría de los derechohabientes, créditos mejorados sin tener una relación laboral. Estamos a nada de verdad, que yo creo que a meses de que esto pueda suceder. Por supuesto que vienen temas importantes, este régimen simplificado de confianza, ¿no?, que viene a quitar RIF y varios temas. Me parece que podríamos llegar a una combinación interesante. No, depende también de los rangos, ¿no? Ya sabemos que hay, pues, ciertos umbrales, pero en donde podríamos estar pagando impuestos de una manera muy sencilla. No sé si con
con la precisión que nos gustaría hacerlo, pero sí pagamos impuestos de una manera muy sencilla, de verdad que en muchos de los casos con un régimen simplificado. Habrá que ver, les digo, si financieramente nos conviene o no, pero al mismo tiempo tener acceso al seguro social para nosotros y nuestra familia, o sea, nuestros derechohabientes, para que vayamos haciendo cuentas y acceso a créditos Infonavit favorables, y de verdad créditos favorables. Esto, por supuesto, que trae un contexto, y este contexto tiene que ver con parte del derecho internacional. ¿Y qué tiene que ver el derecho internacional con el Seguro Social y con mi crédito Infonavit? Bueno, pues mucho en realidad. Es que tenemos varios compromisos, y ahora me refiero a nosotros como país, tenemos muchos compromisos pendientes de cumplimiento, muchos acuerdos, muchos tratados que firmamos que están en proceso de ratificación y que van justo a observar esto. ¿Y a qué me refiero? A la necesidad de universalizar la seguridad social, a que dejemos de pensar en la seguridad social como algo exclusivo de quien tiene una relación laboral, y no siempre de quien tiene una relación laboral, de quien tiene y de quien el patrón la reconoce como tal, para hacer algo general y de verdad avanzar hacia una universalización. Entonces, el plan es, vamos a verlo de manera general, quiero como que ir construyendo sobre la idea, ir generando las columnas de la plática, y en el tiempo restante, yo pensaría que podríamos bien partir mitad y mitad, y en el tiempo restante ya meternos así a los fierros, a los puntos en donde tendremos que estar haciendo los cálculos, y también para que podamos tener un fundamento legal o un fundamento en caso de que estemos generando consultoría. Entonces voy a dibujar más o menos hacia dónde va, y algunos de los argumentos que, si nos damos cuenta y tenemos la curiosidad de investigar un poco más, vamos a ver que ahí estuvieron siempre, ¿no? Que no es una gran novedad, que es más bien un ponerse al corriente, y ponerse al corriente medio parcial. Tenemos la Declaración Internacional de los Derechos Humanos, y no vamos a analizar toda la Declaración Internacional de los Derechos Humanos. Esta declaración, como sabemos, cuelga de la ONU, de la Organización de las Naciones, Organización de las Naciones Unidas. Y en particular, esta Declaración Internacional de los Derechos Humanos, voy a ver si por aquí tengo algo, de los derechos humanos, no tiene un carácter vinculatorio. Esta no nos obliga. Justo vamos viendo, nos dice Francisco López: hola, buenos días, contador. Muy buenos días, Francisco. Esta modalidad de seguridad social se tiene que estar dado de alta ante el SAT. Sí, aquí viene junto con pegados, ¿no? También, pues eso, obviamente tiene la intención de recaudar. No está mal, no está mal, y ahorita platicamos sobre el RFC y la necesidad de tenerlo. Creo que no está tan mal, y ahí también hay cierta incongruencia, porque caemos en temas subjetivos, incluso de contradicciones en la ley. Esa es una pregunta interesante. Sí, te anticipo, la respuesta es que sí hay que estar dados de alta, hay que tener un RFC, y esto pues va a traer como consecuencias pues que seamos observados por el SAT, por la Secretaría de Hacienda a través del SAT. Pero esto ya pasaba, esto ya pasaba, difícilmente estamos fuera de esto. La idea de que no bancarizando nuestros ingresos y no teniendo un RFC como tal, obligaciones dadas de alta, se va a ir despintando, y sobre todo con este régimen, ¿no? Con este régimen de confianza. Lo comentamos más adelante, seguramente tendremos oportunidad, y creo que sí es importante hacer la conexión con la parte fiscal. Decía, esta Declaración Internacional de los Derechos Humanos, si bien no es vinculatoria, o sea, no es una ley, tendremos que estar evaluando, perdón que estoy aquí golpeando con esto, tendremos que estar imaginando esto como una pirámide de Hegel, a lo mejor, donde vemos la jerarquía de las distintas leyes, y esto seguramente lo vimos en la escuela, en donde por lo general, de forma tradicional, pues vamos a la Constitución en la punta, y luego ya leyes federales, etcétera, reglamentos, y al final pues acuerdos, incluso estos criterios. Vemos de manera general la Constitución, que obviamente es la Carta Magna, como la principal fuente de derecho, como si no hubiera algo más allá. Bueno, en ese sentido, recordemos que hay controles de legalidad, ¿no? En temas fiscales y de este tipo también, de legalidad, de constitucionalidad,
donde se verifica que a la hora que un juez tiene que tomar, que un juzgador, no siempre son jueces, que un juzgador tiene que tomar una decisión, bueno, pues evaluar que no haya, o más bien detectar, ¿no? O validar que haya alguna contrapostura con la Constitución. Y adicionalmente tenemos este control de convencionalidad, que tiene que ver con que pues, tengo reglas, ¿no? O sea, más allá de las reglas que establezca yo mismo como país, que es mi Constitución, hay reglas a las que me he estado adhiriendo distintos tratados que tienen, digamos, si no forzosamente las sanciones que estaríamos acostumbrados a ver, que son multas, infracciones, alguna pena, tiene más que ver con cumplir, ¿no? Con cumplir con lo que acordamos, con estar dentro del grupo que ha generado cierta autorregulación, y uno de ellos pues, es la Organización de las Naciones Unidas. De ahí se desprende esta declaración de derechos que es bien interesante. No los abrumo ahora con esta información, porque a lo mejor seguramente lo tienen claro, pero se habla de muchas cosas, se habla de seguridad social en varios puntos. Aquí yo les cito parte del artículo 22, pero se habla de un salario digno, se habla de un ingreso mínimo, se habla de tener garantizada protección contra incluso la pérdida de empleo, que aquí en México estamos perdidos con ese tema, como la pérdida de empleo, con la vejez, con los riesgos de trabajo, y en particular este 22 que nos señala que toda persona como miembro de la sociedad, todos, no hace una separación, que trabajadores y no trabajadores tienen derecho a la seguridad social. Y si bien esta Declaración Internacional de los Derechos Humanos, decía, no es vinculatoria, sí se generan desde aquí, ¿no? Se generan desde aquí, y pensemos, la fuente de inspiración de muchos de los convenios, ¿no? De la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que ahí sí tenemos un tema vinculatorio, de la Organización Internacional del Trabajo, se desprenden de esta forma, y cuando analizamos algunos de estos ordenamientos, ¿no? Y empezamos a pues evaluar este control de convencionalidad para el que se toman decisiones, vamos viendo que estamos mal, ¿no? Que aún quedamos a deber, y que se han hecho reparaciones pues, muy sin fondo. Y un caso claro es de las personas trabajadoras del hogar, en donde vamos a una segunda prueba piloto, aún sin sanciones, a pesar de ya ser una obligación de estar justo, de tener una modificación, y esto es parte de lo que vamos a ver en la segunda mitad de la charla del día de hoy. Pues no tenemos la estructura o la intención de sancionar, ¿no? De algo obligatorio, imponer sanciones, y esto tiene que ver con cierta simetría fiscal, podría ser. Dentro de esto quisiera marcar la elevación de ciertos aspectos a derechos fundamentales, cosas que antes, les decía, solo estaban destinadas a los trabajadores, hoy se están exponiendo. Les pongo en la lámina una fracción, un extracto de alguna iniciativa que se generó hace algunos años. Me pareció a mí muy acertada, en donde definía, esta iniciativa definía una estructura de cómo tendría que ser. Decía, temas que deben de subirse a nivel de derecho humano fundamental, o sea, temas a los que todos tendríamos que tener acceso, es la salud. Y obviamente no hablo que tengamos el derecho a estar sanos, por supuesto que en eso tenemos mucha injerencia, pero es el derecho a corregir un tema de salud, el derecho a servicios médicos, a servicios hospitalarios, de rehabilitación, de prótesis completo, un esquema completo que tendría que estarse dando de manera generalizada. Aquí recordemos que hay seguridad social contributiva, que es en donde el patrón, en el caso de México, paga una parte importante, el trabajador hace una aportación pequeña y el propio gobierno hace también una aportación, y lo que nos convierte en una contribución tripartita, ¿no? Teóricamente todos ponemos un poco, pero adicional a esto debería de haber una extensión donde todo el mundo tenga derecho a la salud, a las pensiones. El tema de las pensiones, esto es fundamental, y creo que ya lo hemos comentado en este foro. La seguridad social, viéndolo como temas, viéndolo como temas de
se me fue la pregunta. Justo la seguridad social, viéndolo como un tema de derecho universal, de derecho fundamental, han sido los detonantes de los movimientos sociales más importantes de los últimos años. Voy a leer un comentario aquí, es justamente nuestro amigo Francisco López. Con esa modalidad de seguridad social se tiene que hacer el registro en la base del listado de salarios, se tiene que hacer el registro en base al salario del salarios profesionales. Sí, así es, mi estimado Francisco. Este programa piloto tendría como piso el salario profesional. De este vamos a platicar a fondo. Con todo gusto respondemos las preguntas que nos hagan, pero sí tiene razón en ambas cosas. Registro RFC y como piso los salarios mínimos profesionales. Y vamos a ver el acuerdo y toda la publicación en el diario oficial. Con esta modalidad, si soy trabajador que tiene la oportunidad de pensionarse con la ley 73, es decir, trabajé y tengo semanas cotizadas, al registrarme en esta modalidad puedo recuperar esas semanas y las nuevas se suman a las recuperadas. Así es exactamente, así funciona. Eso tiene entre otros muchos beneficios. Pero no solamente vamos a hablar de ese programa, vamos a mezclarlo con algo de Infonavit y algunos otros temas, pero tienes toda la razón, justo así es. Les hablaba de la seguridad social y la carencia de esta como detonador de los principales movimientos sociales sangrientos. Les hablaba de la salud, las pensiones, la vivienda. Y este tema de vivienda, obviamente no es que me regalen una vivienda, es que se me dé acceso a un crédito con interés social, tenga o no reconocida una relación laboral y el apoyo contra el desempleo. Bueno, les voy a ir platicando qué es lo que tenemos en el país, qué es lo que hoy tenemos avanzado con el país y los cambios y hacia dónde vamos y en dónde creo que no hay ningún avance. Y les anticipo que es el tema de ayuda contra el desempleo. Absolutamente ningún avance tenemos. Esto es caro, obviamente. Se está buscando a través de ciertas instituciones que se genera una iniciativa de ley ciudadana, una iniciativa en donde pues, se haga una propuesta, al menos con el ánimo de ir avanzando en un proceso y generar algunas ideas. Ya les compartiré algunas, pero pues, se ha pensado desde algunos puntos del Infonavit, de este 5%, para generar un seguro de desempleo, un verdadero seguro de desempleo, hasta recargar a lo mejor esta parte en impuestos estatales, ¿no? Que podría ser, recuerden que por ahí todavía tenemos una ventana de oportunidad con los ingresos, con los impuestos que las entidades podrían estar grabando a los trabajadores, no a la nómina, no a quien paga la nómina, que eso los conocemos perfecto, ¿no? Y justo acaban de tener modificaciones, van a estar teniendo modificaciones en lo que se refiere a subcontratación, pero ahí recuerden que hay adicional una facultad del Estado para hacer una retención de un impuesto. Seguramente lo han visto y es hasta molesto que no se ocupa, pero está allí en la ley del impuesto de la renta sobre la acreditación de este probable 5%. Por ahí también hay una ventana en la que se podría entrar. Pero bueno, decía, estos temas, ¿no? La salud, las pensiones, la vivienda y el apoyo contra el desempleo, que deberían de ser las bases estructurales, las estructuras de una seguridad social universal, vean si no es importante. ¿Cuál fue el motivo por el que se detonaron todos estos movimientos violentos en Chile? Fueron las pensiones, ¿no? Pasó lo mismo en España, pasó lo mismo en Grecia, pasó lo mismo en Egipto. Son las pensiones y para botón de muestra, pensemos en un país con una visión distinta, en Cuba, ¿no? En Cuba, en donde se supone que son estos temas los que se tienen garantizados. Y sin entrar en una discusión política, pensar que temas como esos son los que están cubiertos y por los que un ciudadano cubano no tendría que estarse preocupando. En cuanto el sistema de salud derivado de la pandemia de COVID-19 colapsa o deja de ser funcional, deja de ser efectivo, es el momento, es lo último que aguantaron las personas en Cuba y salen a las calles después de décadas y décadas de mantenerse con una tensa calma, salen a las calles. ¿Por qué? Porque estos son los pilares, no se puede vivir con esto, no se puede estar modificando. Son caros, son muy, muy caros como país, pero es mucho más caro el no tenerlo. O sea, hablo pensiones, salud, vivienda y por supuesto un apoyo contra
El desempleo que es, oye, yo si quiero trabajar, estoy en posición, tengo las facultades, tengo las habilidades, pero no hay fuentes de empleo. ¿Qué hago ante esta imposibilidad? Y pensemos que el no tener acceso a un empleo, pues es no tener acceso a una fuente legal de ingresos. ¿A qué me orilla esto? No es muy complicado predecir en qué podría ser. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Aquí nos adherimos como país en el 81. Pues estamos hablando de muchos años, ¿no? De décadas en donde tendríamos que estar ya dándole cumplimiento a esto. Hay todo un análisis sobre partes, qué partes se ratificaron, cuáles partes no. Hay, por ejemplo, las de la Organización Internacional de los Derechos, la Organización Internacional del Trabajo, que pues o lo firmas completo o no lo firmas, o lo ratificas completo o no lo ratificas, y ahí todavía quedamos. Se acaban de liberar algunos, se acaban de ratificar, vamos lento en este sentido, pero bueno, ahí está, y el mensaje con esto, más que ahondar, sería tener referencias adicional a que están, pues en este caso lo que estamos hablando hoy, Ley del Seguro Social, Ley del Infonavit, Ley Federal del Trabajo, la propia Constitución. Si algo de esto resultara injusto, aún hay instancias, ¿no? Hay instancias que se podrían estar modificando. Muchos de estos acuerdos hablan, pues, de derechos universales y de temas como discriminación y como tratos discriminatorios, y podrían incluso, y esa es creo que la parte sustancial, generar que quien tiene el encargo de juzgar, ¿no? Las diferentes instancias, dependiendo del tema de impartidores de justicia, de los juzgadores, jueces en algunos casos, pues tienen la obligación, así como en algún momento tienen la obligación de juzgar con perspectiva de género, también tendrían que estar vigilando este control de convencionalidad. ¿Qué quiere decir? Pues no estamos aplicando una ley, no estamos dándole seguimiento a una ley que resulta contraproducente o que se contrapone a temas que como país nos hemos comprometido, como la seguridad social, y puede ser que sí. Les digo, el caso no clásico, pero el mejor ejemplo es el de las personas trabajadoras del hogar, quien nos ayudaba en casa con algunos de los quehaceres, que donde simplemente, ¿no?, en la ley estaba como, sí, trabajadores, Ley Federal del Trabajo los reconoce como trabajadores, a lo mejor con un carácter especial, ¿no?, con un carácter especial por las condiciones en las que se presta el trabajo, pero en la ley del Seguro Social simplemente estaban, el que quiera darle seguridad social que les dé, y el que no, pues que no. Esto claramente era discriminatorio, y así funcionamos por muchos años. Fue derivado de un proceso de partición de justicia, de juzgar, de evaluar, que se llega a la conclusión de que nuestra propia ley estaba siendo discriminatoria, y entonces se tiene que modificar. Y se modifica, y estamos todavía quedando a deber. Y pues justo por eso lo traigo como parte del fundamento legal, como decir, hay cosas que aunque no estén en la ley, se tiene derecho, tenemos el acceso, y se tendrá que ir avanzando. Eso nos dice el 9, ¿no? Los estados partes del presente pacto, donde pertenecemos, aquí está, les digo, del 81, reconocen el derecho de toda persona a la seguridad social, incluso al seguro social. Toda persona, no solo los trabajadores. Pasa. Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto de San José, seguramente lo han escuchado, del 69, y ya ratificado por México. Aquí es interesante, en algún momento vamos a hablar de esos temas, pero pues justo en esta parte del derecho, que es bien interesante, no la voy a abordar porque no es materia, y además no tengo la expertise para hacerlo a profundidad, pero justo hacer esta verificación en donde se pueden estar contraponiendo temas, y qué es lo que estamos quedando a deber. Este pacto que se ratifica nos habla también de seguridad social, nos habla también de esos temas que eran los que veíamos hace un momento. Y aquí en la lámina les dejo entrecomillada una frase que dice: la justicia y la seguridad social son la base de la paz duradera. Tienen toda la razón, ¿no? Tienen toda la razón. Pocas cosas habrá que los ciudadanos, los connacionales, puedan tolerar más que la falta de seguridad social. Les pone algunos ejemplos donde esto detona los principales movimientos. Y esta Convención Americana sobre Derechos Humanos nos genera la obligación
de generar los mayores esfuerzos, no dice cuándo, no dice cuánto, pero si tienes que hacer todo tu esfuerzo, el de la sociedad, el del gobierno, el del sector privado, para poder generar una política eficiente de seguridad social. Todo el esfuerzo. ¿Qué decía este pacto? Bueno, a lo mejor hoy no lo tienes, a lo mejor no sabemos cuánto, va a depender de las capacidades de cada país integrante, pero se tiene que documentar que se está haciendo todo lo posible para que esto resulte. Tristemente no ha sucedido de esa forma, pero vamos en un camino, ¿no? Vamos en cierto camino con algunas modificaciones, y muchas de estas modificaciones, que las voy a platicar, son del año pasado, son del 2020. Sí, del 2020 se hicieron modificaciones trascendentales. Justo en este sentido, no sé por qué no las observamos con el detenimiento necesario. Bueno, todavía no es un beneficio palpable, pero la verdad es que se han hecho movimientos importantes hacia la Constitución. Aquí también de Humberto Moreno, seguramente lo ubican, que nos hablaba sobre la deslaboralización, el dejar de generar ciudadanos de primera clase y de segunda clase, señalando por qué, porque algunos tienen acceso a una fuente de trabajo reconocida en la fuente formal, entonces pues estas personas tienen ciertos derechos, y otro tanto de la población que, pensemos en México, difícilmente alguien no trabaja, no todos cotizamos, no todos tenemos un reconocimiento, pero todos trabajamos, ¿no? Todos trabajamos. El porcentaje de personas que podrían, después de una mayoría de edad, vivir de alguien más o de sus rentas es muy bajo, es muy bajo. Entonces, un sistema de seguridad social universal, la ausencia de capacidad contributiva no será motivo para excluir a las personas de su protección. ¿A qué se refiere esto? El que no lo pueda pagar no me excluye como receptor del derecho. Y esto tiene toda la lógica del mundo. Cuando no proporcionamos seguridad social, cuando el país no proporciona seguridad social, estamos atando a la gente a la pobreza, se está condenando a la gente a la pobreza. Si yo tengo que destinar mis recursos, ¿no? Sabiendo que son bajos, mis recursos a vigilar mi salud, a vigilar mi seguridad, a pagar, a hacer gastos por seguridad, de educación, estoy condenado, no estoy condenado a la pobreza. Difícilmente voy a poder generar ese pequeño margen que me va a dar el ahorro o la inversión, o el poder diversificar algún ingreso. En cuanto a cobertura universal de la seguridad, universal de la salud, estos cambios, fíjense cómo se dan, empezamos a ver en qué hemos avanzado. Estos cambios que se dan en mayo del 2020, una reforma constitucional, vamos a entrar justamente en este momento nos conectamos con nuestros amigos que nos siguen a través de Facebook Live. Les damos la bienvenida, que tengan un buen día. Vamos a estar compartiendo parte de esta plática. Estamos hablando hoy de seguridad social universal y la necesidad. Estábamos justo haciendo recorriendo una estructura, diciendo, bueno, pues cuáles son las fuentes del derecho que nos obligan. Estábamos haciendo un recorrido muy breve y somero sobre temas de control de convencionalidad, tratados que tienen que ver con derechos humanos universales, la Declaración Internacional de los Derechos Humanos, etcétera. Muy bien, estamos a sus órdenes. Si quieren hacer comentarios, saben que siempre son bien recibidos. Vamos a destinar una parte de este espacio en el que tenemos la oportunidad de compartir para resolver algunos de sus cuestionamientos, y más adelante pues vamos a adentrarnos ya en la parte puntual técnica para los suscriptores de CADEFI. Entonces, bienvenidos amigos de Facebook, vamos a continuar. Y para esto les leo alguna pregunta adicional a las de nuestro amigo Francisco López. Dice Edgar: buenos días, contador, muy buenos días. ¿Se puede hacer si un estudiante que es menor de edad tuvo un accidente? La pregunta es: ¿qué se necesita para que lo atiendan? Que al parecer la escuela no lo dio de alta en el Seguro Social Estudiantil y se necesita ser atendida. Vamos para allá. Justo. Estamos entrando, ¿no? Ya veíamos aquí cuáles son las necesidades, cuál es la necesidad y hacia dónde tendremos que caminar. Y empezamos a ver las modificaciones que se hicieron a la Constitución el año pasado. Y estas van a ir como planteando, obviamente se hace una modificación a la Constitución y luego esta tiene que ir derramando hacia los ordenamientos accesorios ante, pues si es necesario, una ley federal del trabajo, que les digo que tendría o no que ver, una ley del Seguro Social, del ISSSTE, alguna ley adicional, pero partiendo de que ya está en una Constitución, y esto ya nos está obligando como país, y debería de haber procesos definidos y plazos claros.
¿De qué va esta modificación? Y les comenzamos a platicar. Nos dice que este párrafo, que es del 83, previo al 83, y tiene que ver con lo que veíamos antes de los tratados, previo al 83 no estaba, y a partir de mayo del año pasado se modifica. Pueden ver en su